Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola Socorro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Martín, qué gusto irte. Igualmente. Pues aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Te escuchamos atentos. Gracias. En esta temporada está más vivo el principio de la prensa norteamericana que hasta repetían en la Escuela de Comunicación de Columbia. Las buenas noticias no son noticias. Con esta idea se desarrolló la llamada prensa amarillista, especializada en difundir escándalos políticos y sociales, y la muy comercial Nota Roja. En tiempos electorales se vive el ambiente conflictivo propio de las luchas políticas. En la batalla entre los candidatos no se usan en general cañones ni metralletas, pero sí las afiladas espadas de la lengua y las balaceras de las noticias falsas por internet. Así pues, es sorprendente encontrar de pronto una buena noticia, y sobre todo en algo que tú eres especialista, la política económica. Según la información aportada por la subdirectora de análisis económico de Citibanamex, Guillermina Rodríguez, y difundida el domingo pasado en la jornada, por primera vez en la historia de México, el sur del país está creciendo más que el norte, y eso va a ayudar, aunque sea mínimo, dice ella, y yo diría, aunque sea poco a poco, a cerrar las diferencias de ingresos entre los mexicanos que habitan las entidades del norte y los que habitan los estados del sur. Los mayores índices de crecimiento se registraron el año pasado en Oaxaca y Quintana Roo, sobre todo en el sector de la construcción, y también crecieron en San Luis Potosí, pero en menor medida. Es deseable que se mantenga este impulso al desarrollo de las entidades más pobres y olvidadas que se han localizado en términos históricos en el sur. Esa es una de las causas principales de la expulsión de mano de obra y la búsqueda de oportunidades de cientos de miles de mexicanos que provienen de Oaxaca, Quintana Roo, ahora, pero también y de manera relevante de Guerrero, Chiapas, Yucatán, Michoacán y más en el centro de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. No es poco lo que se necesita impulsar, y se requiere alentar el desarrollo del sur, no solo porque los mexicanos demandamos todos igualdad de oportunidades, sino porque es un acto positivo para la estabilidad política, social y cultural del país. El avance de dos entidades, como Oaxaca, de las más pobres de México, y Quintana Roo, urgida hoy de infraestructura para seguir su desarrollo turístico, es fruto general de la inversión del gobierno federal. Destacan en estas tareas de inversión el tren transoceánico para Oaxaca y una parte de Veracruz, y el tren Maya para Quintana Roo. En otras obras, estas obras han sido objeto de muchas críticas, ambientalistas, políticas, culturales y sociales, pero evidencian dos hechos: la importancia que tiene en estas circunstancias la inversión federal en infraestructura, y algo que dije al principio del actual sexenio. El presidente López Obrador es el primer presidente de México que nació en el sureste, y ese origen, dije, dará lugar a una atención especial para la zona. Como los presidentes nacidos en el norte se la dieron en su momento a las entidades norteñas desde Sonora hasta Tamaulipas, y los de origen veracruzano se la dieron a Veracruz y zonas cercanas, y el presidente Miguel de la Madrid, nacido en Colima, se la dio a la zona occidente. Los datos aportados por la funcionaria de un banco privado ilustran la importancia de la inversión en el sureste. La construcción del Tren Maya explica que en Oaxaca y Quintana Roo el crecimiento económico haya sido en 2023 del 10%, mientras que el Producto Interno Bruto Nacional fue del 3.2%. La industria de la construcción, alentada por el gobierno actual, es, de acuerdo a los analistas de CIAL, estratégica, no solo por su tamaño, sino por su capacidad de empujar el avance de cerca de 60 áreas industriales. Y llegó también el año pasado a cifras sin precedentes, ni siquiera en los tiempos del neoliberalismo en pleno, lo digo con una sonrisa.
Este impulso al desarrollo del sur de México cumple con uno de los propósitos sustantivos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y es que se planteó entonces que ese tratado debía ser un medio básico para impulsar el desarrollo económico del sur de México y sacar a los habitantes de esta región de la pobreza extrema, logrando cierta equidad entre los niveles de vida de las entidades del norte y del sur. La política de inversión en infraestructura del actual gobierno está cumpliendo contra su propio discurso político, con compromisos neoliberales y con uno de los objetivos estratégicos del TLC, que algo de bueno tuvo y esperamos que avance en esta materia específica. Porque, Martín, tenemos que reconocer que la inmigración de los habitantes de estados como ya mencioné, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán, etcétera, no es un fenómeno nuevo, ni la gente viaja solo a Estados Unidos y Canadá. Muchas personas, muchos mexicanos, viajan a trabajar de jornaleros agrícolas o en las maquiladoras a entidades como Colima, Sinaloa, Sonora, Baja California, Norte y Sur, etcétera, y sus condiciones de vida son penosas. Son alrededor de 2.300.000 mexicanos que, de acuerdo a la Comisión de Salarios Mínimos, viajan en estas condiciones y no ganan ni el salario mínimo más bajo. Duermen, porque lo he visto y me consta, hacinados en bodegas, donde los propietarios acostumbran guardar granos o ganado. Las mujeres, en mayoría indígenas, que viajan con sus hijos pequeños, lavan ropa a las orillas de los canales de riego al rayo del sol tropical o desértico y mal comen después de jornadas de sol a sol. La falta de atención médica y de defensa laboral de nuestros trabajadores agrícolas, explotados como esclavos en México, su propia tierra, es uno de los asuntos que deben ser incluidos en la agenda electoral de los candidatos y candidatas y uno de los mayores compromisos sociales que están obligados a cumplir como acciones de gobierno en funciones. Veamos, denunciemos, luchemos contra políticas antiinmigrantes de Estados Unidos y Canadá y otros países altamente desarrollados. Pero no cerremos los ojos ante los abusos y la crueldad con que se trata a los migrantes internos, sí, a los mexicanos en su patria, por falta de atención y acciones de gobiernos y sindicatos. Han surgido en México asociaciones de todo tipo para defender muchas causas. Entre ellas, deberían levantarse las voces y las movilizaciones en defensa de los trabajadores agrícolas que viven en condiciones infrahumanas. Digo lo anterior por convicción y también por recuerdos de mi madre, que fue una luchadora social con causa y buscaba ayuda y recursos para atender a niñas y niños enfermos, hijos de jornaleros, y dejaba oír su voz indignada por el trato cruel de que eran objeto en pleno siglo XX. Trato que le daban los dueños de las tierras, así fueran ejidatarios o pequeños propietarios, en zonas donde las clases sociales se dividen entre los que tienen tierras, los que no tienen tierras y los indios, de acuerdo a la expresión de un gran novelista jalisciense, Álvaro Enrique. Vidas perpendiculares, muerte súbita, son algunas de sus obras. Así es que la buena noticia insólita consiste en que algo se avanzó en el desarrollo del sur de México, pero no se puede olvidar que este reto apenas empieza a reconocerse y a atenderse. Falta mucho por hacer. Bastante, pero ojalá que no se pierda el camino para terminar ya con la pobreza en el país. Socorro Díaz, gracias por estar esta tarde aquí en Enfoque Noticias. Gracias a ti, Martín. Buenas tardes, son las 2:00.